Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un poco sobre la profecía que nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo concerniente a que debía de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, de la misma forma que Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez 3 días y 3 noches. Esta profecía fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo en esos días en el que Él fue ofrecido en sacrificio y fue crucificado y entregó su vida, dio su cuerpo y derramó su sangre para salvarnos, para darnos vida eterna. Él murió por nosotros y resucitó y Él venció a la muerte. En esos días, en ese periodo, tiene ese cumplimiento esta profecía de que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Primero vamos a entender cómo es que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué es el corazón de la tierra? Para que Jonás estuviese 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, nos dice la Escritura que Dios preparó ese gran pez. Ese pez no era un pez natural. Ese pez no era algo común, sino que era algo especial, algo único, que siendo único no era repetible, sino que era para ese momento, para ese proceso, para esa utilidad. Ahí Dios nos está enseñando que el proceso de nuestro Señor Jesucristo no es repetible, sino que es especial. Está en un entorno, está en un tiempo, está en todo un escenario o una circunstancia que no es común, que no es usual, sino que es extraordinaria. Es algo muy especial, no es repetible. Podemos decir, y conocemos por la historia, que muchos fueron colgados en un madero, pero ninguno de ellos cumplió con los requisitos necesarios para nuestra salvación. También entendemos y sabemos por las Escrituras que muchos han resucitado y también la ciencia nos puede ayudar en esto. Hay mucha documentación de resurrecciones, o sea, nuestro Señor Jesucristo no es el único que murió y que resucitó. Jesucristo no es el único que fue colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo no es el único que padeció todo ese vituperio. De la misma forma que muchos han sido tragados, devorados por peces, devorados por tiburones. Muchos han sido comidos, devorados por los peces del mar, esos grandes monstruos marinos. Pero sin embargo, hay algo especial en la narrativa, en la historia real de Jonás, que es extraordinaria. Cómo es que un hombre puede estar en ese vientre de ese gran pez, no ser consumido, ser vomitado y volver a la vida. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo tuvo un proceso que no es común, sino que es un proceso, es una circunstancia extraordinaria, única e irrepetible. Nuestro Señor Jesucristo tuvo ese cumplimiento de esa profecía, y esa profecía tiene todos los rasgos de una situación extraordinaria. No es una situación común, tampoco es una muerte común, no es un padecimiento común, no es un proceso común, sino que es un proceso extraordinario. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no comienza en la cruz del Calvario, no comienza en ese madero, sino que la muerte de nuestro Señor Jesucristo ocurre un tiempo anterior. Nos dice la Escritura que Jesús 2 días antes de la Pascua estaba en casa de Simón el leproso en la ciudad de Betania. En ese momento llega una mujer con un perfume, lo derrama en Jesús, lo unge con ese perfume y Jesús declara
que ella está preparando el cuerpo para la sepultura. Ningún cuerpo puede ser preparado para la sepultura si no tiene las condiciones para ser sepultado. Nos dice al día siguiente que Judas, por ese enojo que había tenido de que la mujer había desperdiciado y se había tirado mucho dinero en un cuerpo, y de que Jesús había dicho que él ya estaba siendo preparado para la sepultura, Judas entendió que ya no había más que hacer. Para Judas, Jesús ya estaba muerto. Para Judas, la obra de Jesucristo ya había terminado. Para Judas ya no había un futuro al seguir a Jesucristo. Ya había terminado, ya había determinado esa muerte. Entonces él entiende y va con los fariseos, va con esa clase sacerdotal que estaban ideando cómo matar a nuestro Señor Jesucristo, y él dice: ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesucristo. Y entonces ahí conviene un precio y se conviene la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Este momento, esta escena, esta situación de Judas con los fariseos en esas conversaciones, en esa reunión donde se planeó todo lo que es el sacrificio o la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese es el momento en el que inicia lo que se le llama el corazón de la tierra. El corazón de la tierra no es la profundidad de la tierra, no es la profundidad terrestre que muchos piensan de una tumba. El corazón de la tierra representa o es el corazón del hombre. El hombre está hecho del polvo, el hombre es carne, la naturaleza vil del hombre. El corazón de la tierra significa el hombre vacío de amor o la ausencia del amor en el hombre. En el hombre no hay vestigios de amor. Ese es el corazón de la tierra. El corazón de odio, el corazón de contienda, de ira, de enojo, el corazón que piensa el mal, corrupto, todo lo que está señalado por el apóstol Pablo en Gálatas 5, lo que se le llama el fruto o los frutos de la carne. Todo ese fruto de la carne es lo que compone o lo que va a caracterizar el corazón de la tierra, la ausencia del amor. Como ya señalé, cuando Jesús fue ungido por esta mujer con el perfume de esta mujer está demostrando el amor, está demostrando cuánto ama a Jesucristo. La devoción, la adoración, la honra, el respeto, la gratitud, está mostrando todo ello en esta escena que esta mujer está teniendo con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los fariseos y Judas se enojan y dicen: ¿por qué? Hablando de que ese dinero pudo haberse utilizado para ayudar a los pobres. Jesús está hablando que esa es una hipocresía. Esa es la falsedad del amor. Ahí no hay un verdadero amor, sino un interés económico, un interés carnal, un interés personal que está muy distante del amor. Y entonces ahí comienza a manifestarse el corazón de la tierra, esa situación donde el amor está ausente del hombre. Y todo el proceso que nuestro Señor Jesucristo comienza a tener desde ese momento
es una situación falta de amor, carente de amor. Todo lo que lo rodea, todas las personas, todos los escenarios son carentes de amor. Una hipocresía de Pilato al querer darle esa libertad, al querer exonerarlo, al querer soltarlo. Una hipocresía de Herodes, una hipocresía de los soldados romanos que, burlándose, vituperando, lo vistieron con ropas reales, lo llevaban con su corona de espinas, una falsa honra, una falsa adoración. Todo esto es lo que rodea el escenario en el que Jesucristo es crucificado, el escenario en el que Jesucristo es dado en ese sacrificio. Estamos viendo cómo está rodeado y todos los escenarios son faltos y carentes de amor. Esos son los 3 días y las 3 noches en la que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra, rodeado de odio, rodeado de corrupción, rodeado de pasiones deshonestas, de mentiras, de hipocresías, de falsedades, la negación de Pedro, el ser dejado solo por sus discípulos, siendo que antes habían dicho que no lo dejarían. Allí hay una soledad, allí hay una ausencia de amor. Y todo esto nuestro Señor Jesucristo lo padeció. Pero lo importante de esto es que en ese entorno, en esos 3 días y 3 noches, nuestro Señor Jesucristo pasa por 2 procesos, que son la muerte en 2 procesos, la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es la que todos vamos o debemos de pasar. Nos dice la Escritura que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Después viene el juicio. Nuestro Señor Jesucristo murió, pero Él pasó una muerte segunda. En la muerte primera sí hay una posibilidad de resurrección. Y lo vemos en las Escrituras y lo vemos en expedientes clínicos. Es posible la resurrección. Después de varios días, es posible que el hombre había estado muerto, que sus signos vitales habían dejado de ser, se levante de la tumba o se levante de ese estado de muerte. Entonces sí es posible la resurrección de esa primera muerte. Sin embargo, hay una segunda muerte. Y de esta segunda muerte no es posible una resurrección. Esta segunda muerte nos dice la Escritura en Apocalipsis que esta segunda muerte es delante del gran trono blanco. Delante del gran trono blanco van todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Nuestro Señor Jesucristo, al encarnarse, al ser el Verbo encarnado, al tomar forma de hombre, toma también la naturaleza del hombre. Y nos dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, al tomar esa forma de hombre, está destituido de la gloria de Dios. Aunque Él era Dios, en forma de Dios, no fue algo por lo cual Él se aferrara, sino que se hizo hombre, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se humilló. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y la muerte de cruz era algo aborrecible, era una maldición. Maldito el hombre que sea colgado en un madero. Entonces Él se hizo maldición para darnos bendición, para darnos vida. Pero Él pasa por ese proceso de
dejar la gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él, al ser crucificado, al ser puesto en nuestra cruz, Él lleva los pecados del hombre, lleva los pecados de cada uno de nosotros. Entonces Él nos dice la Escritura que se hizo pecado. Aquel que no cometió pecado, se hizo pecado y lleva los pecados. Ahí se hace aborrecible, ahí se hace abominable, aunque no son sus pecados, lleva los pecados de cada uno de nosotros. En ese momento de esa entrega, de esa crucifixión, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no hay abogado para el hombre. No hay ningún abogado para nosotros, porque nuestro abogado es Jesucristo. Aquel que entra a la presencia de aquel que está en ese gran trono blanco no tiene ninguna defensa, porque cuando Dios está sentado en ese gran trono blanco, Él está sentado como un juez. Y el juez no puede ser un defensor. El juez está para juzgar. El juez está para dictaminar una sentencia. El juez está para analizar las pruebas y declarar lo que va a suceder con este que está presente delante de él. Pero el juez no puede ser un abogado, no puede tomar la defensa. Entonces nuestro Señor Jesucristo no tiene ninguna defensa. Al llegar ante ese gran trono blanco, Él no tiene ningún abogado. No hay nadie que le ayude. No hay nadie que le consuele. No hay nadie que hable por Él, sino que Él tiene que hablar por sí mismo, presentar las pruebas. Esto es lo que está sucediendo en la cruz del Calvario. Jesús está presentando las pruebas ante aquel que está en el gran trono blanco. Por eso cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras están declarando que Él no tiene la ayuda de Dios, no tiene ese socorro de Dios en esa forma del abogado, en esa forma del defensor, sino que Él ya ha pasado la primera muerte y ya está en la segunda muerte ante el juez. Y el juez no va a defender, el juez va a decretar, el juez va a declarar, va a analizar las pruebas. Antes, Jesús estaba rodeado de ese bien, tenía la ayuda, el socorro de Dios. Pero en ese momento, Jesús entra en la segunda muerte. Él está entrando en esa segunda muerte, y eso es lo importante para nosotros, y eso es lo que debemos de entender y de agradecer, de valorar, de reflexionar en esta situación en la que Jesús está padeciendo en la cruz. No es la primera muerte, no es la muerte física, no es la muerte de la carne, sino es que Él está entrando en la segunda muerte. Está ante ese escrutinio del juez que está sentado en el gran trono blanco. En ese momento Jesús no había vencido a la muerte. En ese momento nadie se había levantado de los infiernos. En ese momento nadie había salido victorioso de esa muerte, de esa segunda muerte, que es el infierno, la condenación eterna. Entonces no había abogado para Jesús, no había defensa. Y el libro de la vida estaba sellado. El libro de la vida no podía ser abierto. Había un sello y no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
que hubiese vencido y que fuese digno de abrir ese libro, porque Jesús no había resucitado. Y entonces en ese escrutinio que está teniendo delante de aquel que está en el trono blanco, Jesús tiene que presentar las pruebas. Y las pruebas no son argumentaciones. Las pruebas no son palabras. No es de lo que yo dije, yo fui, yo hice, como un informe, sino son pruebas, son evidencias palpables, legibles. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3:13 que toda la obra de cualquiera va a ser pasada por fuego y el fuego la va a probar y el fuego va a declarar la verdad de las cosas. Solamente el fuego puede probar la verdad o la veracidad de algo. Si algo es paja, se quema. Si algo es madera, se quema. Si algo es resistente al fuego, entonces eso permanece. Si hay hipocresía en Jesucristo, si hay falsedad en Jesucristo, el fuego lo iba a probar. Y la única forma de ser probado era por el fuego. Por eso es que Él desciende a los mismos infiernos, desciende a esas profundidades de la tierra, a donde está ese fuego eterno, porque era necesario que Él fuese probado, no por las palabras, sino que Él tenía que mostrar la evidencia. Recordemos que estamos en ese entorno del corazón de la tierra. En el corazón de la tierra hay odio, hay amargura, hay falsedad, hipocresía, mentira, toda la corrupción del hombre, toda la depravación, la vileza del hombre. Él está en ese entorno. Y entonces Jesús tiene que mostrar evidencias de ser diferente a ese corazón de la tierra. Y en el corazón de Jesucristo, o la esencia de Jesucristo, su persona de Jesucristo, tiene que mostrar verdadero amor. Tiene que mostrar verdadera paz. Tiene que mostrar verdad. Tiene que mostrar coherencia. Tiene que mostrar toda esa paciencia, todo ese gozo. Tiene que mostrar las evidencias de que Él es diferente al corazón de la tierra. Esas evidencias están en Gálatas 5. Los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Ahí es a donde se revela la naturaleza de Jesucristo, la esencia, la verdad de Jesucristo. El Jesucristo real y verdadero. Como todo hombre puede engañar, como todo hombre puede ser hipócrita, como todo hombre puede ser labioso, pero solamente el fuego puede reflejar lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente piensa, lo que verdaderamente siente, de qué verdaderamente estás hecho. Solamente el fuego lo puede probar. Y entonces su amor es refulgente. Y entonces su amor es reluciente. Entonces la fidelidad se manifiesta. Y entonces aquella obediencia se manifiesta en Jesucristo. En el fuego. Entendamos lo que significa estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él está siendo probado en todas las áreas, está siendo probado en su pensamiento, está siendo probado en su fe, está siendo probado en su obediencia, está siendo probado en la fidelidad, está siendo probado en la paciencia, está siendo probado en la verdad, está siendo probado en la perseverancia, está siendo probada en todas las áreas, desde el momento en que Él fue ungido por esta mujer, siendo preparado para la sepultura, hasta el momento en el que Él resucita. Todo ese proceso en la cruz del Calvario es la prueba
más grande. Pero Él está siendo probado en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que piensa, lo que siente, lo que espera, su fe, su cordura. En todo está siendo probado. Y Él va descendiendo a ese fuego candente del infierno. Pero el infierno no pudo retenerlo. ¿Dónde está tu victoria o muerte? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Jesús es vencedor sobre la muerte. Y el infierno no tuvo más que vomitarlo. Era real. Naturaleza divina. Naturaleza verdadera de la gloria de Dios. Aunque Él se despojó, esa naturaleza, esa gloria de Dios permanece con Él. Es algo de lo que no pudo deshacerse. Es algo que no pudo dejar el amor, la devoción, la fe, la fidelidad, la misericordia. Y Él se levantó de la muerte. La muerte no pudo detenerlo. El sepulcro no pudo detenerlo. Ninguno de esos procesos en el corazón de la tierra pudo detenerlo. Ni las acusaciones falsas, ni el falso poder de Pilato, ni la hipocresía de Judas. Nada pudo detenerlo. Y Él se levantó glorioso, poderoso. Por eso nos dice la Escritura en Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, ha vencido, porque no se halló a nadie más, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pero nuestro Señor Jesucristo es único. Y nuestro Señor Jesucristo demostró y venció y no recibió ayuda. Nuestro Señor Jesucristo venció y pasó esa segunda muerte. Y al vencer esa segunda muerte, todos los que esperan en Él, todos los que confían en Él, nos pasamos esa segunda muerte. Podemos morir la primera, pero resucitaremos, pero no pasaremos la segunda muerte. Esa es la importancia de que Jesús estuviese 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. No es un pez común, no es una muerte común, no es una prueba común, no es una situación común. Es una situación extraordinaria e irrepetible. Es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no es una muerte común, no es una tumba común, no es una cruz común. No es un sacrificio común. Para que este sacrificio fuese perfecto, debía de ser algo extraordinario, único e irrepetible. Y esa es la situación que Jesús padeció y pasó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no valorar esta obra? Y cómo no valorar este pago y apreciar la vida y apreciar la obra de Jesucristo como esta mujer apreció, agradeció y se entregó en esa adoración por aquel que aún no había padecido. Y nosotros que conocemos ese testimonio, nosotros que conocemos que Jesús ya venció a la muerte y que estuvo esos 3 días y 3 noches en ese corazón de la tierra, no nos conmovemos, no nos gozamos, no agradecemos. Reconozcamos esta grande obra que fue probada por el fuego y que salió vencedor y refulgente, más poderoso, más glorioso de lo que había descendido. Él ha vencido, se ha levantado de la muerte
y nos ha dado esa bendición de la vida eterna. Dios les bendiga.